Seguimos en Infobae TV, ahora, como decíamos, con Sergio Liteuca, que es un médico que hace muchos años vive en los Estados Unidos. En particular, ha desarrollado su tarea como un experto en bioética, es docente universitario en la Universidad de Miami de bioética, y bueno, nos gusta a los argentinos que desarrollan su tarea profesional en los Estados Unidos, otras partes del mundo, invitarlos aquí al piso de Infobae TV. Te agradecemos, Sergio. Soy yo el que les agradezco a ustedes, además los he leído a ambos, cada vez que vengo a Buenos Aires me doy una panzada por las librerías y me encanta haberlos leído y estar aquí con ustedes. Bueno, sí, sé que es cierto, Así que, primero, Sergio, contanos brevemente qué es la bioética y cómo desarrollás vos tu tarea en los Estados Unidos, a qué temas te dedicás y tu perspectiva hacia dónde dirigís esta temática relativamente nueva. Sí, bueno, es nueva hasta cierto punto. Empezó en 1927, para hacer una historia general. Y es curioso, empezó en Alemania con un pastor protestante que se llamaba Fritz Jarr. Y la bioética, básicamente, por definición, podemos decir que es el puente entre las ciencias biológicas y los aspectos morales de estas ciencias biológicas. Y como tal es multidisciplinaria. Hay filósofos, hay médicos, hay distintos pensadores de distintas disciplinas que convergen en eso. Y es interesante lo de Alemania, porque Alemania tuvo el primer código que reglamentó la experimentación con seres humanos en el año 31. Y en el ascenso del nacionalsocialismo, las peores atrocidades en experimentos con seres humanos se desarrollaron durante el nacionalsocialismo, y estas derogaciones, estas leyes bioéticas que tenían que ver con el consentimiento de las personas que iban a ser sometidas a experimentos, el experimentar previamente con animales antes de con personas, nunca fue derogada. Pero es un tema muy largo y eso fue parte del juicio de Nuremberg después a los médicos, a los principales médicos que participaban en atrocidades. Básicamente la bioética es la consecuencia, digamos, entre el avance de la tecnología y la medicina. Y entonces así surge en los 60, en los Estados Unidos, retomando el aspecto de plantearse dudas hasta dónde puede llegar la tecnología. En una portada de la revista Life, en los 60, aparece un título: ellos deciden quiénes viven y quiénes mueren. Y tenía que ver con las máquinas de diálisis, que en aquel entonces eran sumamente caras. Y entonces había un panel que decidía, de acuerdo a determinadas condiciones, quiénes podían acceder a la diálisis y quiénes no eran candidatos a diálisis. Obviamente el abaratamiento de los costos hizo que la diálisis se masificara, pero otros escándalos empezaron a surgir, también en Estados Unidos. Claro, porque realmente hay una cantidad de dilemas, digamos, donde la bioética tiene que empezar a dar una respuesta. Por ejemplo, digo yo, tal vez en el tema trasplantes, bueno, ¿quién está primero en una lista? Como es un recurso limitado, el de los órganos, ¿quién le toca primero un órgano? ¿Quién después? El tema de los trasplantes, el tema del uso de células madres, el tema de las innovaciones tecnológicas, con quién se experimenta. Aquí hubo un caso justamente, ¿no es cierto?, en la Argentina estos últimos días sobre células madres. Sí, yo lo estuve leyendo aproximadamente, y claro, la discusión era si, y esto tiene que ver un poco, yo diría, con cierta epidemia de populismo que llega a todos los puntos. Y el tema de las células madres es particularmente interesante, en el tema del cordón umbilical. Sí, una pregunta que uno se hace es, por lo que yo leí, y puedo estar equivocado, pero lo estaba leyendo, aparentemente había un pedido para que los donantes de células madre, en definitiva, ese cordón umbilical no le perteneciera a ellos, sino que en definitiva pudiera ser de uso público. Y acá se plantea un problema serio, porque primero, ser donante implica que uno da algo voluntariamente, no de manera compulsiva. Y en segundo lugar, la información genética de todos nosotros está en ese cordón umbilical. Claro. Entonces, ¿quién maneja esa información? ¿Qué se puede hacer con esa información? ¿Quiénes experimentan? Nadie puede usar nada de tu cuerpo sin tu permiso.
Y este es un tema que tiene que ver y la justicia argentina se pronunció en contra del uso público. Que tiene sentido, o sea, que hubo un límite al populismo. ¿Podemos, no sé si tenés alguna pregunta en relación al tema científico? Eso es interesante, pero también hay otro derecho, que es el que necesita un órgano, quiere vivir. Sí, y una cosa va de suyo. El donante de un órgano, en teoría, firmó un consentimiento, o la familia autoriza. Es muy cierto, y es un problema sumamente serio, y hay una serie de problemas, sobre todo en los países desarrollados, en donde incluso existen personas que hacen turismo para comprar órganos en otras partes, justamente por esa dificultad en conseguir órganos. La escasez va a existir siempre. Ahora, el tema es que mucha gente, tal vez uno puede suponer, estaría dispuesto a donar si tuviera más información, porque parece un gesto altruista, bueno, necesario, donar órganos una vez que uno esté muerto. No se puede hacer al revés, decir que la donación es obligatoria, salvo que una manifestación en contrario. Creo que en Argentina existe la donación presunta. Sí. O sea, en principio todos son donantes, a menos que digan lo contrario. De todas maneras, el límite está dado, claro, también. Y el límite está dado porque la familia después tiene que dar la autorización final. Pero sí, definitivamente en Argentina existe. En mi licencia de conducir en los Estados Unidos yo figuro como donante, ¿no? Es una pregunta que te hacen en el momento que vas a sacar la licencia de conducir. ¿Va a ser donante o no va a ser donante? Ahora, en el momento que se produce la muerte, de todos modos tiene que haber una autorización posterior para eso. Sergio, vos introduciste el tema del populismo en estos asuntos científicos y me permite ingresar en algo que realmente me interesa escucharte, y es ¿cómo ves la evolución de la Argentina en los últimos años? ¿Cómo la ves desde los Estados Unidos? ¿Cómo ves el debate político, el estado de las cosas también incluso a nivel científico? Yo lo veo, y obviamente tengo el sesgo de mi propia mirada y de que yo me manejo en un mundo académico. Lo veo en un estado avanzado de infantilismo en muchas cosas. Académicamente, con excepciones en numerosas universidades, creo que el estado de la universidad pública, yo en el año 2009-2010 fui invitado a mi universidad, porque yo egresé de la Universidad de Buenos Aires, a dar una charla, y el estado de la universidad en sí era edilicio, era paupérrimo. Esto no quiere decir que la calidad educativa sea mejor o peor, no puedo juzgar por la calidad educativa, pero tengo la sensación que el ambiente hace también a la posibilidad de desarrollar la capacidad de pensar. Pero desde el populismo le podrían decir, es gratis, cualquiera puede acceder a la universidad pública. Sí, pero que sea gratis no significa de que uno tiene que trabajar en un ambiente destruido simplemente, o sea, justamente porque es gratis, que uno puede discutir si puede ser gratis o no, pero tomando la idea de que es gratis, el cuidado tendría que ser mayor. Que sea gratis no significa, porque la universidad es un símbolo, y que esto tiene que ver un poco, yo lo viví en el 73, porque yo ingresé a la Universidad de Buenos Aires en el 74, y lo que está pasando ahora no es muy distinto a lo que ocurría en el 74. Cuando yo ingresé a primer año de medicina en la Universidad de Buenos Aires, que era ingreso irrestricto también en aquel entonces, yo me acuerdo que habían quitado las calificaciones, porque graduar era elitista. Entonces lo que nosotros nos enseñaban era que o estabas aprobado o reprobado. Existían en aquel entonces, me acuerdo, los exámenes coloquiales. O sea, cuando rendías examen era en grupo. Y salieron médicos así sobre bueno, a las personas con ese tipo de calificación. Yo egresé en el 79, esto duró muy poco, porque cuando Perón muere en 1 de julio del 74, todo esto cambia, pero yo te hablo de los primeros meses. Y entonces yo me acuerdo que las discusiones, por ejemplo, eran, dabas un grupo de 6 en anatomía, que son las materias de primer año. Y entonces tenías que marcar un preparado, un órgano determinado y decir qué era. Y alguno había estudiado, otro no había estudiado. Entonces después venía la pregunta, ¿aprobaron o reprobaron? Le preguntaban al alumno. Al propio alumno. Al propio alumno. Y el alumno decía, bueno, sí, yo estudié, pero me pongo nervioso. Y otro decía, sí, yo estudié con él, y se pone nervioso. ¿Estudió? Estudió, yo seguro que estudió. Y te ponían el aprobado.
Cuando eso fue año sorprendente. 1974, O sea que cualquiera podemos que haya- avanzar hacia el desastre todavía. podemos avanzar, Claro, o sea hay que espacio. tenemos un trecho todavía Claro. hasta allá, hasta 1974. A lo que nosotros, me acuerdo que en los primeros, una de las materias era medicina social. Y yo no estoy descartando el valor social de la medicina, por favor, entiéndame claramente. Lo que estoy diciendo es que lo que yo recuerdo es que lo que se enseñaba en ese entonces, bueno, después vinieron, con la muerte de Perón, obviamente cambió todo, vino el protofascismo a la universidad Claro. y es otra historia distinta. Pero lo que nos explicaban a nosotros era que el academicismo era ser elitista. Y es un poco el tema de discusión que yo veo acá. Cuando yo enseño a chicos en mi universidad, en los Estados Unidos o en otra, no hay un ambiente acortonado, rígido. Es un ambiente, pero es un ambiente de pensamiento. Y eso es lo que uno siente que falta. Acá se ha reemplazado el pensamiento por el dogma. Y es muy difícil discutir con dogmas. Y la falta de honor al mérito, digamos, ¿no? Claro, porque justamente como todo da lo mismo, entonces los valores son exactamente iguales para todos. Y de hecho el que paga las consecuencias a lo mejor es el que se preocupa más. Tenemos que cortar, Sergio. La verdad que es un placer escucharte. Para mí. Tenemos otro invitado en el piso y tenemos demasiados temas, pero avísanos la próxima otra vez que vengas porque lo vamos a traer de nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí, nos deja con un sabor un poco amargo sobre el tema de la educación pública, porque, como decías, la gratuidad no tiene nada que ver con la falta de calidad, al contrario, debería ser como yo voy gratis, debería esforzarme más. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes de nuevo, muchas gracias, fue un placer. Bien, hacemos una breve pausa y venimos con Manuel Benítez para hablar sobre la crisis en Ucrania.